Buenos días de nuevo a todos. Nos hemos saludado antes de la misa, litúrgicamente durante la celebración eucarística, y ahora vendría este segundo momento de un acto académico aquí en el aula magna del Seminario Metropolitano. Están presentes los rectores, formadores y alumnos seminaristas de nuestros 4 centros: Seminario Metropolitano de Oviedo, el Seminario Monte Corbán de Santander, el Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater de Oviedo y el de Lumen Dei, también aquí en Oviedo. Nos acompañáis también profesores, párrocos, diáconos y alumnos que no sois seminaristas, pero que frecuentáis nuestros centros de estudio. Corrí el año 1979 en las calendas del mes de febrero, cuando yo vi llegar, siendo alumno de segundo de teología, de tercero de teología, a un joven profesor que venía con el título bajo el brazo, recién obtenido en la Universidad Gregoriana de Roma. El profesor era el profesor de Cristología que tantos estábamos esperando. Yo estaba como alumno junto a otros 14 compañeros de mi curso y a él le teníamos en el estrado del profesor. Le tuvimos esos 4 meses de profe, que para mí fueron inolvidables. Ese profesor se llamaba y se sigue llamando don Demetrio Fernández, aquí a mi izquierda, ilustre profesor de este no aventajado alumno. Y por tanto le doy la palabra a nuestro director del ISET para que haga la debida presentación del ponente de hoy. Muchas gracias. Pues efectivamente queremos agradecer y presentar al obispo emérito de Córdoba, don Demetrio Fernández González, que haya aceptado nuestra invitación, la invitación del señor arzobispo, para tener esta mañana la lección inaugural del curso que comenzamos sobre Nicea y Osio en la fe cristológica de la Iglesia. Él es sucesor, tuvo como predecesor a este obispo, Osio, que presidió el concilio de Nicea en nombre del emperador Constantino. Convocó el concilio para mantener la unidad de la fe y la paz del imperio, amenazada por la herejía de Arrio, la herejía arriana, que fue un intento fallido de inculturación de la fe cristiana en la cultura helenística, frente a la cual los padres del concilio de Nicea, del primer concilio ecuménico, respondieron defendiendo la fe de los sencillos a partir de la confesión del símbolo de la fe bautismal y utilizando también de una forma exitosa y por vez primera correctamente la filosofía, esa misma filosofía que Arrio pues había confundido, la filosofía neoplatónica, y con un término que el propio Arrio había utilizado, homousio, la misma sustancia del Padre referida a Jesucristo, salvando así tanto la unidad de la Iglesia como la fe de los sencillos, y que ha constituido desde entonces un modelo, un paradigma permanente para la inculturación de la fe en las distintas culturas y tiempos, y por lo tanto también muy actual. Por eso el concilio de Nicea, en su 1700 aniversario, que se celebra justamente este año, el concilio de Nicea es del 325, pues ha sido repetidamente celebrado y ha constituido el objeto de numerosísimos encuentros y estudios sobre esa efeméride, también como modelo de inculturación para nuestro tiempo ante la problemática tan compleja de inculturar la fe en la sociedad actual, en la cultura actual, en la mentalidad de nuestro tiempo. Por eso agradecemos vivamente a don Demetrio que haya tenido la bondad, la gentileza de aceptar tener hoy esta lección inaugural, que repito, lleva por título Nicea y Osio y la fe cristológica de la Iglesia. Muchas gracias. Pues agradezco al señor arzobispo que me haya invitado y vuelvo a Oviedo
a donde he venido varias veces. El motivo de mi venida en varias ocasiones ha sido San Pelayo. El seminario de Córdoba se llama de San Pelayo porque es el lugar donde fue martirizado. Y estamos también en el aniversario, el 1100 aniversario de su martirio, que fue en el año 925. Y por eso hemos viajado. El rector del Redentoris Mater, que es presbítero de Córdoba, don Ricardo, sabe de la devoción que el presbiterio de Córdoba tiene a San Pelayo. Además de ser año jubilar, año 2025 de la encarnación del Señor, pues es aniversario, el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. De los títulos que me traen delante de vosotros está el de haber sido profesor del señor arzobispo, pero en este caso el discípulo ha aventajado con creces al maestro. Bien, pues unas palabras sobre el Concilio de Nicea y luego si quieren preguntar alguna cosa. Nos situamos imaginativamente en el credo que acabamos de profesar en la Eucaristía, el credo largo, como lo conocen los monaguillos. Una vez en la visita pastoral me pregunta un monaguillo ilustrado ¿qué credo va a rezar? Digo, pues el que tú me digas. Y a mí me gusta el de lo invisible. Bueno, pues el de lo invisible es el que hemos rezado. Es el credo de Nicea, que en Córdoba, al menos en la catedral, yo siempre he rezado por hacer memoria también de Osio. Pues en ese credo hay como 3 partes y la fundamental de Nicea es la segunda. La primera es referida al Padre, la segunda, que es la más larga y desarrollada, es la referida al Hijo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, etcétera. No lo leo para no gastar tiempo. Y la tercera es referente al Espíritu Santo, que se desarrollará en el siguiente concilio de Constantinopla I. Por tanto, Nicea, más bien, lo que ha desarrollado y ha aportado es sobre el segundo artículo de la fe, lo referente a Jesucristo, y aportando, como nos acaba de decir don Fernando, pues toda una manera de hacer, de profesar la fe, de hacer teología y de razonar, pues que ya ha permanecido normativa para el futuro. Es el primer concilio ecuménico de los 7 concilios de la Iglesia indivisa: Nicea, Constantinopla I, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II, Constantinopla III y Nicea II. Son los 7 concilios de la Iglesia indivisa. Todavía no se había producido ninguna ruptura así fuerte, ¿no? Y este es el primero al que los demás concilios continuamente aluden, siguiendo a los padres del concilio. Así comienza el credo de Calcedonia, por ejemplo. Y otros de los que he mencionado, todos siempre hacen referencia al concilio de los padres, de los 318 padres. La crítica histórica viene a decir que no eran tantos, pero es un número simbólico tomado de la escritura, etc. Lo que sí es cierto es que eran muchos. Y lo que también es un interrogante es qué pintaba allí el obispo de Córdoba, porque es el más lejano y es el único que va de Hispania, ¿no?, a este concilio. Pues porque era amigo del emperador Constantino, lo ayudó a llegar al bautismo, influye en el Edicto de Milán, año 313, con motivo de ese aniversario 1700, hace unos cuantos años, en el 2013, tuvimos en Córdoba un congreso que se tituló El siglo de Osio. El siglo de Osio, todo el mundo entiende la época
en la que vivió Osio, pero es que resulta que Osio vivió 102 años. Por tanto, es un siglo, llena mucha historia. Y es presidido por este obispo de Córdoba en nombre del emperador y también como legado del Papa. Osio nació en el año 256 y murió en el 357. En la persecución de Diocleciano, Osio alcanzó el título de confesor de la fe, sin llegar a ser mártir. Pero de esa época, de esa persecución, son mártires desde Santa Eulalia de Barcelona hasta la Santa Eulalia que tenéis aquí las reliquias de Badajoz, pasando por Santa Leocadia, que también estuvieron aquí, de Toledo, los santos niños, Justo y Pastor, etc., ¿no? Fue una persecución tremenda. San Acisclo y Santa Victoria, que son los patronos de Córdoba, son mártires también de esa época. Pues ya en esa época vivía Osio y fue confesor de la fe, pero se libró del martirio. Ya era él obispo desde el año 294. Participó en el concilio de Elvira, que fue celebrado, como sabemos, en las inmediaciones de Granada en los años 300, 302, no hay fecha exacta. Influye en el Edicto de Milán, que es el primer decreto, diríamos, de libertad religiosa por parte del emperador Constantino. En el año 325 preside el Concilio de Antioquía, que prepara el de Nicea, que fue en el mismo año. El de Nicea fue mayo-junio, en primavera. El de Antioquía fue al comienzo del año. En el año 343 presidió el Concilio de Sárdica. En el 356 se plantó ante el emperador Constantio II, nieto de Constantino. Constantio le mandó al destierro. No se libró del destierro, pero él escribió una carta preciosa, de los pocos escritos que se conservan de él, explicando aquel principio evangélico: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es un primerísimo documento en la historia de la Iglesia, de las relaciones Iglesia-Estado. Y después, en el 357, es desterrado a Sirmio, y dicen que participó en el concilio de Sirmio, donde se redacta una fórmula semi-arriana. Y aquí hay un punto oscuro de la vida y biografía de Osio de Córdoba, y es que en el último año de su vida dicen los luciferianos que firmó un credo semi-arriano. En este congreso al que me he referido, año 2013, se demuestra por parte de la crítica histórica actual que no fue hereje, aunque hay una versión occidental que le considera hereje y por tanto proscrito, pero la versión oriental de San Atanasio le considera santo. Entonces, después de demostrar, y no me entretengo en ello ahora, que Osio no fue hereje porque ese bulo transmitido de que firmó el credo de Sirmio solamente lo transmiten los luciferianos en el Liber Precum, que son arrianos. A estas alturas todo el mundo sabe que el Liber Precum es, en relación con Osio, un bulo que San Isidoro de Sevilla copia literalmente y difunde. Con lo cual el bulo, la leyenda negra sobre Osio que a nosotros nos ha llegado, es la de que es un hereje proscrito. La tarea que últimamente los investigadores y el obispo de Córdoba hemos llevado a cabo ha sido la de presentar al Papa que ese bulo es un bulo
Y sin embargo, en la tradición oriental tiene culto, porque, y aquí está el argumento fundamental, San Atanasio sobrevive 15 años a la muerte de Osio y ha sido, diríamos, amigo inseparable en la defensa de Nicea. Y San Atanasio, que conoce todos los avatares de la vida de Osio, le considera santo. Por eso toda la tradición bizantina celebra la fiesta de San Osio de Córdoba el 27 de agosto. Yo le he pedido al Papa, y ya estaba, incluso por escrito, está redactada la decisión de proceder a la canonización equipolente. Pero el Papa Francisco ha muerto y estamos esperando poderlo tratar con el Papa León. Y no hablo más de Osio, porque lo que quiero hablar es del Concilio de Nicea. Pero es importante saber quién es Osio y, sobre todo, recuperar su figura, porque junto con San Atanasio es un personaje excepcional por los pocos datos que he señalado: presidir concilios, estar cerca del emperador, alcanzar de él una serie de avances, diríamos, de la relación Iglesia-Estado, y sufrir al final destierro, persecución. No se sabe al final dónde muere, pero parece ser que pudo morir en ese destierro y en esa penuria. Dejo a un lado Osio y voy al Concilio de Nicea. Estoy todavía en la introducción. El tercer aspecto es que es el primer concilio que trasvasa los contenidos bíblicos a términos filosóficos griegos. Es la primera vez que en documento de la tradición de la Iglesia, y en este caso de un concilio ecuménico, además de titular a Jesús como el Hijo, Señor, resplandor de la gloria del Padre, etc., se afirma, como así lo confesamos en el credo que rezamos, el credo largo, el de lo invisible, decimos que es de la misma naturaleza del Padre. Adolf Harnack viene a decir, es un historiador protestante de comienzos del siglo XX, que el trasvase de términos bíblicos a términos filosóficos, o lo que es igual, y él lo explica más despacio, dejar de hablar en un lenguaje bíblico para hablar en un lenguaje dogmático, ha encorsetado la fe, ha anquilosado la fe, y por tanto la fe corre peligro. Tengamos en cuenta que Harnack, historiador protestante, liberal, etc., influye en Bullmann, que a todos nos suena. Ahí hay un trabajo muy importante hecho por un jesuita que se ha dedicado toda su vida a esa tarea, el profesor Luis Grillmayer, que sus fechas de Grillmayer son de 1910 al 1998. Al final, el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal, más allá de la edad, más allá de los 80 años, ¿no? Que ha dedicado en su libro Cristo en la tradición cristiana, publicado en Sígueme Salamanca en el 97, pero su original alemán es del 75, ha demostrado que esa traducción de los términos bíblicos a los términos filosóficos no solo no anquilosó la fe, sino que fue la que salvó la fe. Hay una pregunta, ¿es Nicea y San Atanasio y Osio helenizaron la fe? Es decir, la tradujeron en términos griegos y por tanto la han destrozado, perdiendo su frescor bíblico como hasta ese momento tenía. La respuesta rápida, que ya también la ha anunciado don Fernando, es no. Justamente el que encorsetó la fe
explicándola con la filosofía neoplatónica fue Arrio. Al explicar quién es Jesucristo, Arrio presenta a un semidios. Hubo en tiempo, según dice Arrio, en que no existía el verbo, y otro tiempo en el que comienza a existir por la voluntad del Padre. Por tanto, es, según Arrio, creado, es criatura, la primera de las criaturas, pero criatura al fin y al cabo. Hay otro aspecto que no me entretengo tampoco, y es que para Arrio Jesucristo, el Verbo hecho carne, es un semidios, un demiurgo, y es un semi-hombre, porque no es hombre del todo, ¿no? Esto lo desarrollará después el hereje Apolinar de la Odisea, en el apolinarismo. Pero nos quedamos en la identidad divina de la segunda persona de la Trinidad, y el que ha roto la fe de la Iglesia ha sido Arrio. Por tanto, en esa clave y con esa filosofía, la Iglesia salió al paso. Atanasio y Osio, y por fin el Concilio de Nicea. El concilio, por tanto, se expresa en el mismo lenguaje que Arrio para afirmar la fe bíblica. Por tanto, el dogma, la traducción al lenguaje griego en el primer concilio de Nicea, no fue una traición, sino que fue un servicio a la fe y una salvaguarda de la fe, hasta el punto que todos los demás concilios, hasta el día de hoy, se refieren continuamente al concilio de Nicea y al símbolo del concilio de Nicea. Me parece importante salir al paso porque esa idea, querámoslo o no, aletea en nuestra época, ya no transmitida por Harnack, pero sí por Bullmann y los post-Bullmannianos, ¿no? El dogma, por decirlo en una palabra, no traiciona la fe bíblica, sino que la salvaguarda en Nicea y en todo el trayecto de los 2000 años de la Iglesia. El dogma no es un encorsetamiento y una depauperación de la verdad bíblica, sino que es, en los distintos concilios, empezando por Nicea, el que ha salvaguardado la verdadera fe de la Escritura, de la Biblia. Si no tuviéramos este servicio de la tradición en el magisterio y concretamente en el concilio, en los concilios, pero estoy hablando del concilio de Nicea, la fe se hubiera depauperado. Pero bueno, Jesucristo dejó en su Iglesia este servicio que los padres, viniendo de toda Europa, de todo el mundo entonces conocido, sirvieron y fijaron en el credo de Nicea, del año 325. Hemos tenido en Córdoba también, entre tantos actos que ha habido en todo el mundo, pues un congreso que ha reunido pues, a los mejores especialistas sobre esta época y sobre el Concilio de Nicea, un congreso titulado Símbolo, Luz de Nicea. O sea, Nicea es una luz que se proyecta para toda la historia. No solo porque nos transmite la fe auténtica recibida de los apóstoles, sino porque su manera de actuar es como un faro fortísimo y potentísimo para la historia de la Iglesia. Una afirmación fundamental de Nicea, que sobresale sobre todas las demás. La afirmación fundamental del primer concilio de Nicea es la confesión de que el Hijo, que se ha encarnado y se ha hecho hombre, es Dios, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Pero entre esta afirmación, engendrado, no creado,
Y de la misma naturaleza del Padre hay una palabra que en español y en latín, en la Vulgata, no se traduce, pero en griego es el tutestin, engendrado, no creado. Es decir, de la misma naturaleza del Padre. Luego el homoousios consustancial equivale a engendrado, no creado. La palabra engendrado es más bíblica porque está de una o de otra manera presente. En el escenario de la historia, Jesús ha aparecido diciendo: Dios es mi Padre y yo soy su Hijo, con una confianza, intimidad, relación nueva. Nadie se había atrevido hasta entonces. Después nos hablará del Espíritu Santo. El misterio de Dios en 3 personas nos lo ha revelado Jesús. No es una elucubración humana, ni es fruto de la filosofía, aunque hay grandes y preciosos tratados. Vayamos al De Trinitate de San Agustín, pero es siempre a partir de la revelación bíblica de Jesús. Y así aparece en los evangelios continuamente, ya desde el hallazgo de Jesús en el templo, cuando se había quedado allí, María le dice: pero tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Este es un padre y este es otro. En el primer caso, María se refiere a José. En el segundo caso, Jesús se refiere al Padre Celestial. Ahí Jesús ya tiene una conciencia muy viva del plan redentor del Padre, que Él va a obedecer y a secundar, y al que va a entregar su vida entera. Luego, el plan redentor no es algo que a Jesús le viene, qué sé yo, sino que hay una viva conciencia ya desde los albores de su adolescencia. Este pasaje, Jesús tenía 12 años. Pero luego todo el Evangelio está continuamente hablando del Padre y del Hijo, que es Él. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este es un texto de los sinópticos, Mateo 11:25. Algunos biblistas ya lo llaman el logion o logion joanneo, es decir, como si hubiera caído del corpus joanneo en medio de los sinópticos. No, es de los sinópticos y su origen es sinóptico. Por decir representativamente un texto, que hay otros muchos, ¿no? El Evangelio de San Juan está plagado de esta relación, hasta el punto que Felipe le dice un día: pues muéstranos al Padre y nos basta. Es la pregunta del millón. Si tú nos dices que eres Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y no me conoces, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el Nuevo Testamento, ya no solo en la conciencia de Jesús, sino en todo lo que los escritores, San Pablo y los demás autores del Nuevo Testamento, aparece claramente esta relación de Jesucristo como Hijo por la relación con el Padre y Señor por la relación con nosotros. Jesús, según Arrio, no sería ni verdadero Dios ni verdadero hombre. Nicea se ocupará de explicar la realidad de Cristo afirmando rotundamente su divinidad y su humanidad, que más tarde Calcedonia afirmará que es verdadero hombre, pasando por el Papa San Damaso y su secretario San Jerónimo, que afirman que el Verbo ha tomado todo el hombre, alma y cuerpo. Segundo punto, 2 escuelas, 2 expresiones. ¿No se os ha ocurrido alguna vez, cuando rezamos el Ángelus, unos dicen, y el Verbo se hizo carne, y otros dicen, y el Verbo se hizo hombre?
¿Cuál de las dos es la auténtica? Las dos, porque hay dos escuelas. Y en el credo decimos, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. La escuela de Alejandría, al norte de Egipto, es una escuela unitaria, descendente, joánica, platónica. Tiene autores como Orígenes, Atanasio, Cirilo, Eutiques, etc. Su platonismo, cuando se desvía, da lugar al gnosticismo, al idealismo, y la lectura de la palabra de Dios es más alegórica. La escuela de Antioquía, que está en Asia Menor, es más divisiva, ascendente, sinóptico-paulina, aristotélica. Eustacio de Antioquía, Nestorio, los 3 capítulos, Teodoro de Monsuestia, Teodoroto de Ciro, Ibas de Edesa, etc. Sus planteamientos dan lugar al pelagianismo, cuando se desvían, al adopcionismo, y su lectura de la palabra de Dios es más literalista. Hay, por tanto, dos esquemas a la hora de explicar el misterio de la Encarnación. El esquema Logos Sarx, tomado de San Juan, y el Verbo se hizo carne, o Logos Anthropos, tomado de la escuela de Antioquía. Las dos escuelas confluyen en Nicea y están presentes, luego se van a desarrollar más todavía y llegarán al Concilio de Calcedonia, en donde se explica siempre desde la doble perspectiva y de manera sinfónica. Así comienza el Concilio de Calcedonia, siguiendo a los santos padres, y al Concilio de Nicea. Todos los presentes sinfónicamente confesamos. Esa palabra la ha tomado Urfón Baltasar en un libro que titula La verdad es sinfónica. Y es muy bonito, pero no me entretengo en explicar eso. Pero esta sinfonía viene ya desde el comienzo, no es monolítica. La explicación de la verdad revelada tiene distintas explicaciones, y pongo estas dos como las más significativas, porque las dos quedan reflejadas en el credo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Es decir, tomó carne, Logos Sarx, y se hizo hombre. El término griego no importa en este momento, pero ahí queda, ¿no? El misterio de la llegada del Hijo, del Verbo al mundo, y la unión de lo divino con lo humano se expresa en términos joánicos de Alejandría. El Verbo se hizo carne, incarnatus est, esquema Logos Sarx, o en términos sinóptico-paulinos de Antioquía, y se hizo hombre, homo factus est. Cada una de las dos escuelas explicará un aspecto de manera magistral y tiene peligros de no entrar en el contrario. Para eso, unos y otros confluyen en los distintos concilios, empezando por este primero. Desde Alejandría se explicará inmejorablemente la perspectiva de la unidad, la única persona del Verbo. Eso, si uno quiere dónde se explica y cómo y tal, que se vaya a Alejandría, que no se vaya a Antioquía. Es en Alejandría donde lo explican. Todos los autores de la escuela de Alejandría explican la unidad. Recordad a San Cirilo cuando va al Concilio de Éfeso. Y el Concilio de Éfeso ha tenido su discusión con Nestorio, y Nestorio dice que qué es eso de Theotokos. Eso es, diríamos con lenguaje juvenil actual, eso es muy fuerte, eso de Theotokos, Madre de Dios. Dejémoslo en Anthropotokos o en Cristotokos, como mucho, ¿no? Madre del hombre, Madre de Cristo. Y San Cirilo explica en la segunda carta a Nestorio esas cartas que se dirigían por Pascua de manera inmejorable. O sea, de manera aquí a San Cirilo, a ver cómo lo explica. La maternidad divina de María.
María es madre de Dios, no porque haya dado origen a Dios, sino porque ella es criatura, sino porque le ha dado al Hijo el ser hombre. Así nos lo han explicado siempre, pero eso es de San Cirilo, la explicación. Y así como es una sola la persona y la maternidad no termina en el cuerpo, sino que termina en la persona, eso es de experiencia común. En el caso de María, no solo es madre del cuerpo o de la humanidad, sino que es madre de la persona. Esa unidad entre el Verbo que se hace carne lo explican en la Escuela de Alejandría como en ningún sitio. También aquí hay herejías posteriores, Eutiques, el monofisismo, el monotelismo, pero no es momento ahora de que yo explique toda la cristología. Simplemente lo que se refiere a Nicea. Y cuando queremos saber acerca de la integridad de la naturaleza humana, cuerpo, alma, libertad, amor, conciencia, etc., hay que ir a Antioquía. Ahí es donde se explica muy bien. Si vais a Alejandría preguntando por todo esto, algún patinazo que otro os encontraréis. Pero ya en San Atanasio, en San Cirilo y en otros autores que son católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Por tanto, mantengamos lo que el Concilio de Nicea ha mantenido, las dos escuelas, la Escuela de Alejandría y Escuela de Antioquía, con sus riquezas y con sus riesgos respectivos cada una de las dos escuelas. Y nos enseña a hacer teología y a incluir y abarcar pues los distintos aspectos, sensibilidades, orientaciones, enfoques, porque la verdad es sinfónica. Siempre esta verdad tiene que confluir en la unidad, pero siempre con expresiones sinfónicas. En una orquesta, la misma nota, recordáis cuando vamos a un concierto, están al principio afinando el instrumento, en todo se da el la, pero cada uno lo afina en su flauta, en su violín, en su oboe, en su clarinete, y suenan todo, hasta que empieza, suena todo armónico y sinfónico. Muy interesante esa idea, que repito, no es una novedad, sino que está dicha en el Concilio de Calcedonia. Añado, ya para terminar, 2 o 3 matices. En el propio Concilio de Nicea y en el Credo se dice por obra del Espíritu Santo, es decir, la generación de Jesucristo ha sido acción del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Latín de Espíritu Santo ex María Virgine. Y explica Calcedonia después lo del ex, es decir, que ha sido sacando de las entrañas de María, virginalmente, ese cuerpo santísimo por obra y acción del Espíritu Santo. El Concilio de Nicea contiene ya en germen todo este proceso que los concilios posteriores desarrollarán con sus aportaciones propias. La herejía de Arrio, que quiere imponer un esquema platónico identificando al Verbo con el demiurgo, incluye también un esquema antropológico en el que la humanidad de Cristo estaría privada de la mente, de la nous, sustituida por el Verbo, y que desarrollará más tarde Apolinar de Laodicea. La acción de Dios, de las 3 personas divinas en la encarnación del Hijo, consiste en crear una humanidad que quedará colgada de la persona del Hijo. Es la unión hipostática, es la unión en la persona. El alma será creada, no le viene de María, como no viene nuestra alma de nuestros padres, es creada en el momento mismo de la encarnación. Ni tampoco el alma es sustituida por el Verbo, sino que es una criatura, y alma y cuerpo es o son la humanidad completa de Jesucristo. Ya en el Concilio de Nicea se hace referencia a la virginidad de María, que tiene un doble aspecto.
Es una situación en la que no hay actividad sexual y es una generación por sobreabundancia de vida que no necesita otras colaboraciones. Y así es en la generación eterna del Verbo. Cuando uno llega al cuarto paralelismo del Concilio de Calcedonia, la palabra clave es engendrado. Engendrado del Padre antes de los siglos en la divinidad, y el mismo de María Virgen en el tiempo por nosotros los hombres en la humanidad. Ese paralelismo establece que la virginidad de María es como la del Padre Eterno. ¿Quién le ha ayudado al Padre Eterno en la generación eterna del Verbo? Nadie. El Padre ha engendrado al Verbo virginalmente, por exceso de vida, no por carencia. Pues eso que sucede en la eternidad es lo que ha sucedido en el tiempo. María es virgen no porque la unión sexual sea mala, si la ha inventado Dios y por ese camino hemos venido todos al mundo, sino porque ha querido que María Santísima engendre al estilo divino, al estilo del Padre Eterno. En la virginidad del Padre, ella es virgen por plenitud de vida. Por tanto, la virginidad cristiana que la inaugura María es distinta de la virginidad pagana, vestal, etcétera, ¿no? Es una virginidad de plenitud. Ese camino lo ha inaugurado ella. Y Jesucristo es así. Y en la Iglesia muchos son o somos llamados a vivir ese camino, que no es un camino de merma, sino que es un camino de plenitud de vida. Eso está ya presente germinalmente en el Concilio de Nicea, cuando se dice de Espíritu Santo, ex María Virgine. Y esta es la explicación que después va a dar el Concilio de Calcedonia, ¿no? El Espíritu Santo no es, por tanto, el sustituto del varón, no. Esos son los dioses paganos, que la diosa X se junta con el dios H. No, aquí no es que el Espíritu Santo sustituye al varón, sino que el Espíritu Santo, que es Dios amor, llena de vitalidad a María, y María concibe y da a luz a su Hijo al estilo de cómo es engendrado el Verbo en la eternidad. La virginidad cristiana es totalmente original, nada que ver con las vestales paganas o con cualquier castración por otros motivos. La virginidad cristiana es ausencia de actividad sexual por sobreabundancia de vitalidad, de la vida sobrenatural. Es una virginidad positiva y no platónica, porque se realiza en la carne humana, transfigurándola, incorporando incluso la propia carne en esa fecundidad sobrenatural que genera vida abundante. Conclusión. Y termino. Merece la pena conmemorar el Concilio de Nicea, año 325, en su 1700 aniversario. Un concilio presidido por el obispo de Córdoba, Osio de Córdoba, y que es referente de unidad para toda la historia. Un concilio que introduce las experiencias de la cultura griega para explicar y preservar la frescura evangélica. La filosofía no es un estorbo. Atención los que vivís en etapa formativa. Uno piensa a veces, bueno, por la filosofía hay que pasar porque es un trámite, pero a mí me gusta la teología. Bueno, pues la filosofía, Nicea nos dice, no es un estorbo, sino que ha sido el cauce por el cual se ha salvaguardado la frescura evangélica, diciéndonos, es de la misma naturaleza, sustancia del Padre, homoousios. Un concilio en el que confluyen aguas de diversas escuelas, Alejandría y Antioquía, para explicar la verdad revelada por Dios. La verdad es sinfónica, verdad que busca ser mejor explicada y entendida con la ayuda del Espíritu Santo, que nos llevará a la verdad completa. Incarnatus,
sarcócenta, hecho sarx, carne, y homo factus, en anthropésanta, anthropos, hecho hombre. Un concilio en el que aparece María, no solo en su papel instrumental, sino coprotagonista con Dios en la obra de la redención. Ella se convierte en modelo de toda colaboración humana en la obra de la redención. Colaboración que siempre ha de ser virginal por obra del Espíritu Santo. Gracias a todos. Querido señor profesor, muchas gracias por asistir a la penúltima clase de Cristología que hace casi 50 años empecé como discípulo. De aquellas bienaventuranzas frente al lago Tiberíades, desde aquella última cena en un cenáculo o desde la ascensión en el monte de los Olivos, cuántas cosas quedaban por profundizar, por definir y por defender. La historia cristiana es la historia también de su teología, y Nicea es cita obligada 1700 años después, donde se hace visible la verdad de Jesucristo. Se hace visible, con permiso del monaguillo cordobés, que le gusta la invisibilidad. Nicea nos ha dicho don Demetrio que es el primer concilio de esos 7 magníficos, en donde Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla y Nicea cierran ese círculo de los 7 anillos, de las 7 cumbres que no son borrascosas y que nos permiten entender en la unidad de toda la Iglesia la verdad que poco a poco vamos profundizando, definiendo y defendiendo. Un apunte muy breve nos ha hecho del perfil de Osio, empezando por despejar qué hacía el obispo de Córdoba allí, pues que era amiguete del emperador Constantino. Pero no solamente era una relación de amistad, como él nos ha explicado, sino que aquel siglo, 102 años dan para tanto, era un siglo de mártires. Algunos nos tocan muy de cerca, las Eulalias y Santa Leocadia. Un siglo de importantes reuniones eclesiales, como la de Elvira en Granada, donde por primera vez se propone el celibato cristiano. Un siglo de edictos que marcarán un antes y un después en la historia de Occidente, en el 313 con el edicto de Milán. Y un siglo también donde Osio sufrirá el bulo de la herejía por parte de aquellos luciferianos que ya entonces se dedicaban a los fake news, diciendo que era hereje quien era súper ortodoxo. De tal manera que la tradición bizantina, que ya lo considerará santo, especialmente a través de la influencia de San Atanasio, espero que influya para que prontamente podamos tener esa canonización equivalente. Nos ha desarrollado don Demetrio, en primer lugar, que Nicea hace una traducción importante de los conceptos bíblicos a las categorías filosóficas griegas. Ha citado a Harnack y a su gran divulgador, que fue el más peligroso, que era Buttmann, y nos ha citado también a alguien que como referencia vale la pena tomar nota, Alois Grillmayer, en su obra Cristo en la tradición cristiana, verdadera vacuna para las desviaciones cristológicas todavía en nuestros días. Vale la pena anotar a Grillmayer y en esta obra fundamental. ¿Qué hizo
la filosofía griega encorsetar la fe, como decían los protestantes? No. Quien la encorsetó, nos ha explicado don Demetrio, fue Arrio, que estaba siempre de rebajas, rebajando la naturaleza divina y la naturaleza humana en Cristo. Será Nicea la que salvaguarde la fe bíblica, faro para la historia, incorporando los conceptos filosóficos. Que el Hijo es Dios engendrado, no creado, es decir, de la misma naturaleza del Padre. Y ahí está el autotestimonio de Jesús en los Evangelios, donde se presenta ante el Padre como Hijo y ante los hermanos como el Señor. Esas dos escuelas, ha sido precioso este apunte también, la de Alejandría, que subraya la encarnación, la de Antioquía, que subraya la humanización, con sus descendentes platónicos o ascendentes aristotélicos, da como resultado en Nicea una gran síntesis, lo que podríamos llamar la sinfónica de Nicea, esa que después von Balthasar tomará en consideración para explicarnos en un librito muy breve, el primero que se traduce recientemente al español, de Hans Urs von Balthasar, Die Wahrheit ist symphonisch. La verdad es sinfónica, que vale la pena leer. La virginidad de María, en donde se engendra a Cristo, al Verbo por el Espíritu Santo, no es una virginidad de tipo vestal, ni tampoco, por tanto, el Espíritu Santo es un sucedáneo del varón que ella jamás conoció. Y esto se saca de Nicea y de su profesión de fe. Por eso Nicea ha concluido, es un referente de unidad para toda la historia que incorpora la verdadera filosofía, como subrayó en el año 2000 Juan Pablo II con su encíclica Fe y Razón. La filosofía no es contraria a la teología y la especulación no es contraria, dirá San Buenaventura, a la adoración orante. La sinfonía de la verdad, teniendo a María como colaboradora de Dios. Este es el apunte de una historia, el apunte de un encuentro eclesial, en donde para profundizar, definir y defender la fe, Osio tuvo un papel tan relevante. Quiere el Señor que lo podamos también aquí en nuestros lares venerar como santo equipolentemente. Muchas gracias, don Demetrio.